La máquina de café está encendida. Este es el primer podcast del día. El Café Lungo de www.copano.news en La Clave 92.9. Estamos en vivo con María José Cumplido, que es la presidenta, flamante presidenta de Iguales, y está hoy día de cumpleaños, para poder dialogar acerca del Día de la Visibilidad Lésbica, que es uno de los principales títulos en esta jornada, a propósito de la ley que con urgencia se instalaba en el Congreso respecto a ese día y propuesta. Buenos días, María José, feliz cumpleaños. Buenos días, Nicolás, ¿cómo estás? Bien, estás con un nuevo puesto, que es ser presidenta de Iguales, una de las principales ONG del tema LGBTQA+. Cuéntanos un poco acerca de tu impronta y lo que quieres buscar en ese camino. Sí, exactamente, soy directora ejecutiva desde marzo y ya estamos trabajando para acelerar y concretizar las principales demandas de la comunidad LGBTQ, que tiene que ver con, principalmente, yo diría, sacar adelante la reforma a la ley antidiscriminación, que modificaría, digamos, el mandato al Estado, permitiendo que éste prevenga la discriminación y no solo castigue el acto una vez hecha, ¿verdad?, la discriminación. Creo que eso es una de nuestras urgencias en las que estaremos trabajando arduamente este año. Cuéntame, María José, acerca de esta iniciativa de urgencia que ha sido empujada por el Congreso, que tenía un día, pero fue cambiado. Cuéntanos un poco el contexto, Seba. Pasó esto, buenos días, María José Cumplido, acá Sebastián Flores, muy buenos días. El lunes 13 de marzo, el presidente Gabriel Boric dio suma urgencia a la tramitación de un proyecto de ley que establece el 9 de julio como el Día de la Visibilidad Lésbica. Es importante el día porque eso es lo que ha generado polémica, lo vamos a conversar un poquito más. La iniciativa fue ingresada el año pasado, el 13 de julio del 2022, a la Comisión de Cultura, por varias diputadas, entre ellas Carol Cariola, Marisa Santibáñez, María Francisca Bello, Emilia Schneider, Consuelo Veloso, Erika Ñanco, Marcela Riquelme, Mónica Arce, Camila Musante y Erika Olivera, con el objetivo de afirmar la existencia lesbiana, rescatando y perseverando la memoria LGBTIQA+ en Chile en contra de los crímenes de odio, en pos de rendir homenaje a todas aquellas víctimas de la violencia lesbo-odiante. Y acá está el tema, el que lo convirtió en un tema que fue muy comentado en redes y también en la arena política. El 9 de julio fue el día elegido por las parlamentarias, porque ese día fue descubierto el cuerpo de la escultora Mónica Briones Pucho en pleno centro de Santiago, luego de ser asesinada a golpes una noche en intenso temporal de 1984. Ese hecho, Coté, sí, entiendo que es muy relevante también dentro de la lucha de las agrupaciones relacionadas a este tema, ¿no? Sí, de hecho es parte de la historia de la diversidad sexual, porque Mónica Briones se transforma en la primera lesbiana asesinada por su orientación sexual. Sin embargo, respecto a la urgencia del proyecto, nosotros como Fundación Iguales no la pedimos, también nos enteramos por la prensa de esa urgencia, y si bien los símbolos son importantes, nosotros creemos que hay también otros proyectos de ley más importante. O sea, nosotros hacemos un llamado al gobierno a ponerle urgencia al proyecto de reforma de la ley antidiscriminación. Y ese proyecto de ley de reforma de ley antidiscriminación, ¿qué condiciones instala? ¿Cuáles son las necesidades? Estaba hablando de poder tomar precauciones respecto a la discriminación y que no suceda la discriminación. ¿Cuáles son esos puntos? Claro, mira, lo que pasa actualmente con la ley antidiscriminación es que castiga el delito, ¿verdad?, la acción de discriminar. Sin embargo, como fundación, creemos que es fundamental esta reforma porque le da una institucionalidad al Estado, ¿verdad?, transversal, que recorra todos los ministerios, capaz, digamos, de prevenir la discriminación, no solo a la diversidad sexual, ¿cierto?, sino a todos los grupos históricamente discriminados, como los pueblos indígenas, por ejemplo, las personas con discapacidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es un proyecto amplio, es un proyecto ambicioso, y es un proyecto necesario para que este cambio cultural, ¿verdad?, se materialice y que por fin el Estado de Chile deje de discriminar. Nosotros también creemos que
en una sociedad el Estado el que tiene que partir dando el ejemplo, ¿cierto? Estamos conversando con María José Cumplido, historiadora, parte de los últimos años en las candidaturas sucesivas, que hoy es la flamante presidenta de Iguales, organización LGBTQA más dedicada a esas inquietudes de ese grupo de la población. Y estamos hablando acerca del Día de la Visibilidad Lésbica, que ha sido tema, pero también de lo que quiere impulsar Iguales dentro de su agenda. Que es una agenda que es legislativa. Hubo reacciones por esta propuesta de día de ley de suma urgencia, que la Fundación dice que no pidió, que no tenía información acerca de ello. ¿Cuáles fueron las reacciones? Claro, esa fue la principal polémica, porque varios diputados de Chile Vamos y de la derecha en general criticaron la decisión del mandatario, también en el contexto entendiendo lo que pasa con el tema del carabinero muerto en Concepción, donde se genera el debate. Hay un uso de contexto. Claro, donde dicen, y esto es lo que me gustaría ver la perspectiva también de María José, a ver cómo lo ves tú, diciendo que hay otras prioridades de suma urgencia que tienen que ver con delincuencia, narcotráfico, y que además el día escogido, que fue el 9 de julio, como el Día de la Bandera, diciendo que hay diciendo como poco menos no se está respetando los símbolos patrios, fueron algunas declaraciones que dio. Y ojo, fue una de las banderas del rechazo. Sí, que fue lo que dijo Johannes Kaiser, fue lo que por ahí también dijo Teresa Marinovich en Twitter. Entonces, bajo esa perspectiva, María José, ¿cómo es esta polémica desde las prioridades? Porque claro, uno puede decir, esto es más prioritario que otro, esto es menos importante. Puede ser. ¿Cómo lo ves tú en este debate de decir hay un tema por sobre otro, hay un tema menos importante, cuando es muy cierto, tú lo has dicho en innumerables veces y también es tema, de que el tema de la discriminación, el lesbo-odio, los crímenes de odio contra grupos LGBTIQA+, existen y son parte importante de la sociedad? A ver, yo creo que se puede caminar y masticar chicle a la vez. Creo que obviamente la agenda de seguridad tiene que fortalecerse, tiene que continuar. Ahí yo sé que el presidente de la Cámara, Vlado Milosevic, está muy atento a todos los temas de seguridad, que obviamente son importantes. Y respecto a la polémica de la bandera, yo personalmente la encuentro un poco absurda, porque no son cosas excluyentes. Yo misma soy lesbiana, cierto, pero también soy chilena y celebro el 18 y celebro esos símbolos patrios. En ese sentido no me parece que esa polémica no tiene mucho sentido, porque como les decía, no son dos cosas excluyentes. Pero ahora, insisto que obviamente hay proyectos que son más complejos, y que son más robustos, que son también más transversales, que yo instaría, ¿cierto?, a darle urgencia a esos proyectos. En ese sentido, pasó también que en las últimas horas de ayer, la ministra Analía Uriarte, ministra Sexpress del Congreso, también cambió una perspectiva. Dijo que quizá había que cambiar la fecha, quizá hay que tratar de no topar estos temas. Bajo esa perspectiva también, ¿cómo tomar este tema, cómo relevarlo en su justa medida? Y también si te parece bien que haya que cambiar la fecha o haya que rediscutir también, pensando en todos los diferentes temas, cuando se puede mascar chicle y caminar al mismo tiempo. Sí, es que a mí me cuesta entender bien la polémica, porque de cierta manera instalan como el hecho de celebrar la bandera, ¿verdad? Y ser lesbiana sean cosas distintas, y yo creo que perfectamente conviven. Entonces no tengo mayor opinión de eso. Creo que, por cierto, particularmente hay muchos hitos históricos relevantes. A mí me importarán unos más que otros, a ti también, etcétera, pero de ninguna manera son cosas que se contradigan. Todo es parte, ¿cierto?, de la historia, como decía Andrés Bello, todas las verdades se tocan. Es decir, se puede conmemorar o celebrar distintos hitos en un mismo día, no hay, como por decirlo así, tope en ello. Y cada grupo social, cada persona, cada parte de la sociedad podrá celebrar uno u otro o los dos al mismo tiempo, o conmemorar, dependiendo del caso. Oye, quiero cerrar, estamos realmente muy contentos de tenerte acá, María José, a través de vía telefónica, deseándote un feliz cumpleaños, por supuesto, que hoy es tu día de celebración, sí. pero estás también abordando este tema. Quiero cerrar con la visibilidad lésbica y la problemática de esta.
¿Por qué es importante para la comunidad lesbiana y tú como lesbiana la visibilidad lésbica? Más allá del día, más allá del tema, sino como Sí. ítem. Bueno, es muy relevante porque si uno analiza la historia de la diversidad sexual, y aquí aprovecho a recomendar el libro Raro de Óscar Contardo, uno se va dando cuenta que como historiadora también cuando uno va a buscar esa historia, encontrar lesbianas visibles es muy difícil. De hecho, Mónica Brione va a ser una de las primeras en ser conocida. Entonces, por lo tanto, creo que es importante el hecho de visibilizar nuestra existencia y también visibilizar nuestra cultura, que es algo que no ha estado muy visible, no solo hace pocos años, sino durante siglos, yo diría. María José Cumplido, presidenta de Iguales, esta mañana conversando acá en Copano.news La Clave. Cuídate, María José, felicidades. Muchas gracias, Nico. Un abrazo. Feliz cumpleaños. De la máquina del café al trabajo, la máquina del café está encendida. Escucha este podcast en Spotify, El Café Lungo de www.copano.news. La Clave 92.9.